30 minutos. Y por la superintendencia, doña Bernardita Vidal Galilea, 25 minutos. Gracias. A continuación, la relación la hará el relator don Juan Pablo Arístegui Sierra. Gracias, señor presidente. En la audiencia de hoy se enfrentan como reclamante Compañía Minera Maricunga, o CMM, y como reclamada la Superintendencia del Medio Ambiente. La reclamación fue admitida a tramitación el 9 de enero de este año y se le asignó el rol R número 20-2014. Con posterioridad, breve tiempo después, CMM ingresó una nueva reclamación contra la Superintendencia, la cual, aunque dirigida contra una resolución distinta, está motivada o emana fundamentalmente de los mismos hechos y bajo prácticamente los mismos argumentos jurídicos, por lo que el tribunal ordenó acumular ambas reclamaciones una vez admitida a trámite esta última, el día 4 de febrero de 2014, asignándole el rol RM 30-2014. El proyecto minero Refugio, de propiedad de la reclamante, consiste en la explotación del depósito verde, yacimiento aurífero de baja ley y gran tonelaje, ubicado en la cordillera de los Andes, en la denominada Franja Aurífera de Maricunga, región de Atacama. Fue aprobado inicialmente por la Resolución de Calificación Ambiental número 2 de 14 de diciembre de 1994 y ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo para efectos de construir nuevas obras, maximizar los procesos productivos y actualizar tecnología. La última de esas modificaciones consta de la RCA número 4 de 16 de enero de 2004 de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la región de Atacama, que calificó favorablemente el proyecto Modificación, Instalaciones y Diseño Proyecto Refugio. La primera de las reclamaciones se dirige en contra del ordinario UIPS número 1033 de 4 de diciembre de 2013 de la Superintendencia. En ella se solicita que se deje sin efecto dicha resolución por haber sido pronunciada con manifiestas infracciones legales y constitucionales al derecho de defensa, al debido proceso y a los principios fundamentales que informan a todo procedimiento administrativo. El hecho fundamental que motiva esta reclamación consiste en que la Superintendencia resolvió tener por extemporánea la presentación hecha por Compañía Minera Maricunga de 26 de noviembre de 2013 bajo la alegación de Inténgase presente, ordenando el desglose del escrito, su retiro y devolución del expediente administrativo sancionador rol D-016-2013. La Superintendencia estimó que el Téngase presente de 26 de noviembre de 2013 en realidad se trataba de un escrito de descargos, cuando estos ya habían sido hechos dentro del plazo que la ley contempla para los mismos. Sin embargo, y de acuerdo con el informe evacuado por la Superintendencia de 24 de enero de este año, mediante el ordinario UIPS número 15 de 6 de enero de 2014, la resolución objetada por el reclamante fue dejada sin efecto, acogiendo de esta manera lo solicitado por la compañía en el escrito de 24 de diciembre pasado, ordenando así la reincorporación al expediente administrativo del Téngase presente y su publicación en el SNIFA, o Sistema Nacional de Información de Fiscalización. Por consiguiente, de acuerdo con la Superintendencia, esta reclamación carece de objeto que justifique un pronunciamiento por parte de este tribunal. No obstante la reincorporación al expediente administrativo del Téngase presente, Compañía Minera Maricunga ingresa ante este tribunal la segunda reclamación en contra precisamente del ordinario UIPS número 15, que según se dijo recién, había subsanado el error de desglosar y retirar dicho escrito. Se reclama esta vez, no por la reincorporación naturalmente, sino porque al igual que el ordinario 1033, el ordinario número 15 califica al Téngase presente como un escrito de descargos y por lo mismo lo declara como extemporáneo. Frente a esto, Compañía Minera Maricunga alega la ilegalidad de la resolución de los mismos fundamentos jurídicos por los mismos fundamentos jurídicos por los cuales alegó la ilegalidad de la primera de las resoluciones reclamadas y se solicita a este tribunal, igual que en la primera reclamación, que ordene a la Superintendencia dictar una resolución de reemplazo que tenga presente las alegaciones esgrimidas por la compañía con el fin que su contenido sea ponderado por la autoridad en la resolución final de la causa rol D-16-2013. Además de alegar sobre las inconsistencias procesales que habría producido la revocación total o completa del ordinario 1033 mediante el ordinario 15. A todo ello, la Superintendencia replica no solo
la improcedencia de lo reclamado, sino que las alegaciones deducidas por la compañía han sido finalmente recogidas por el superintendente del medio ambiente en la dictación de la resolución final del procedimiento administrativo sancionatorio contenida en la resolución exenta número 40 de enero de este año. Como se advierte, ilustre tribunal, el procedimiento sancionatorio iniciado con motivo de los cargos hechos contra la compañía en septiembre del año pasado finalizó estando pendiente el plazo para reclamar el ordinario 15 y todavía no notificada la resolución final sancionatoria, razón por la cual CMM solicitó en el segundo trocito de la reclamación rol R número 30 de 2014 que se decretara por este tribunal orden de no innovar para evitar precisamente que se dictara la resolución definitiva en el procedimiento sancionatorio de 16-2013, por cuanto se corría el peligro que la misma no ponderara los argumentos planteados en el téngase presente del 26 de noviembre de 2013. Considerando que la decisión de esta magistratura podía influir en los antecedentes a ponderar por parte de la superintendencia, el Tribunal Ambiental accedió a lo solicitado. Cabe recordar que, a este respecto, la superintendencia repuso por cuanto la medida no podía ser cumplida, toda vez que la resolución final, que se trató de impedir dictar, ya se encontraba terminada, ante lo cual este tribunal consideró que se debía de todos modos mantener la orden de no innovar, precisando que, comillas, ante los nuevos hechos expuestos, el efecto suspensivo en el procedimiento sancionatorio se circunscribe al plazo para reclamar de la citada resolución número 40 de la superintendencia y a su ejecución. En cuanto a los argumentos de las partes, a continuación hago relación resumidamente de cada uno de ellos, circunscribiendo los mismos a aquellos que se encuentran contenidos en la reclamación R30-2014, pues entre esta y la reclamación R20-2014 existe coincidencia respecto de los argumentos jurídicos más relevantes. Cabe reiterar, antes de continuar, que el hecho fundamental que motiva la reclamación de la compañía es haber sido calificado jurídicamente el téngase presente del 26 de noviembre de 2013 en mitad del proceso sancionatorio y no al final de este, como un escrito de descargos. Y dado que para los descargos existe un plazo fatal contemplado en la ley orgánica de la superintendencia, esta resolvió tenerlo como extemporáneo, cuestión que el reclamante desafía según los argumentos siguientes. A. Procedencia de la aplicación de los principios fundamentales que rigen todo procedimiento administrativo, particularmente el principio de contradictoriedad. De acuerdo con la compañía, los principios enumerados en el artículo 4 de la ley número 19.880, desarrollados luego en los artículos siguientes y que informan todos los procedimientos administrativos, son de aplicación general, sin que quepa a la autoridad administrativa desestimarlos bajo el argumento de la existencia de una regulación especial, pues respecto de aquellos no cabe hablar de aplicación supletoria, por cuanto son de aplicación directa. Esto sería así, pues son manifestación concreta de la garantía consagrada en el artículo 19, número 3, inciso 5 de la Constitución Política relativo al debido proceso. De esta manera, el principio de contradictoriedad enumerado en el artículo 4 y desarrollado en el artículo 10 de la ley recién citada, y que dice: los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, garantizaría que las alegaciones de los interesados deban ser debidamente ponderadas. Continúa el reclamante afirmando que en el reconocimiento del principio de contradictoriedad, el artículo 17, letra F de la ley número 19.880, consagró entre los derechos que asisten a las personas en sus relaciones con la administración la facultad de formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. Por su parte, la superintendencia, tanto en el informe de respuesta de la primera reclamación, pero fundamentalmente en el de la segunda reclamación, hojas 76 y 204 respectivamente, afirma que en su oportunidad resolvió que las alegaciones y antecedentes contenidos en el téngase presente eran extemporáneas, atendido que las mismas eran, de acuerdo a su naturaleza jurídica, descargos que la parte reclamante disfrazó como téngase presente, con el propósito que no se le hiciera aplicable el plazo dispuesto en el artículo 49 de la LOSMA, que otorga 15 días al titular del proyecto para formular descargos
contados de la notificación de la formulación precisa de los cargos respectivos. Que de este modo, haber tenido por extemporáneo el escrito de Compañía Minera Maricunga es de toda lógica, por cuanto al analizar la naturaleza jurídica del contenido del mismo, se llega a la conclusión irrefutable que se trata de descargos. Haber considerado el téngase presente habría supuesto pasar por alto un plazo legal y revivir una instancia procedimental que se encontraba caducada, y que acoger lo señalado por CMM, según la superintendencia, habría implicado dar a la compañía un trato preferente respecto de otros regulados que han tenido que ajustarse al plazo señalado por la ley para hacer sus descargos conforme a derecho. Sin embargo, para CMM, la superintendencia efectúa arbitrariamente una distinción y subcategorización de las alegaciones donde el legislador no lo ha hecho, generando una limitación a las posibilidades de defensa previstas por el ordenamiento jurídico en favor del regulado. Pues, si bien la ley dispone la existencia de un plazo para presentar un programa de cumplimiento y otro para formular descargos, no limita la realización de presentaciones adicionales. Al restringir estas alegaciones a la oportunidad de la presentación de los descargos, generaría así una severa vulneración al principio de contradictoriedad que rige a todos los procedimientos administrativos sin excepción. Sobre esta distinción, el tribunal entre alegato y descargo se vuelve más adelante. Admitir la interpretación de la superintendencia implicaría, según la compañía, que con posterioridad a la etapa de descargos, el regulado se vería impedido de presentar observaciones, aclaraciones, alegar vicios o irregularidades del procedimiento, tal como aquellas que asegura el reclamante están contenidas en el descrito téngase presente del 26 de noviembre de 2013. El actuar de la superintendencia habría sido de este modo ilegal y arbitrario al contravenir, mediante el ordinario 15, el artículo 4, 10 y 17, letra F de la Ley 19.880, todos citados recientemente. Compañía Minera Maricunga, en conclusión, señala que los principios de la Ley 19.880 se aplican de forma general y directa a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los de la superintendencia, no obstante el carácter especial de la ley orgánica de esta rama. En este orden de ideas, resulta plenamente procedente, la presentación de alegaciones en cualquier momento del procedimiento. Letra B. Procedencia de la aplicación supletoria de la Ley número 19.880 en el procedimiento sancionatorio seguido ante la Superintendencia Rol D 016-2013. Ahora bien, y sin perjuicio de lo señalado por la compañía en el argumento anterior, el reclamante afirma que en este caso además se configuran todos los supuestos legales para que la ley número 19.880 pueda ser aplicada supletoriamente respecto de la reglamentación especial contenida en el OSMA. En refuerzo de lo anterior, el reclamante cita la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, en específico el dictamen número 44.299/2011. Afirma que la presentación de antecedentes adicionales contenidos en el téngase presente el 26 de noviembre de 2013 no obsta a la adecuada realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las finalidades específicas del procedimiento administrativo sancionador seguido ante la superintendencia, aunque estos hayan sido presentados con posterioridad a la etapa de descargos. Lo anterior porque la presentación 1. No supone dilación ni obstaculiza las diligencias del procedimiento seguido por la superintendencia, porque no se contrapone con la finalidad de dicho procedimiento, en tanto el plazo para la presentación de descargos es un plazo a instancia establecido a favor del regulado, constituyendo un resguardo mínimo para procurar un debido proceso, y porque la presentación se materializó de forma previa a la resolución final y es anterior al dictamen del artículo 53 de la LOSMA, por lo que no se ha afectado la realización de etapas relevantes del procedimiento. Además, el reclamante alega que la propia superintendencia admite la aplicación supletoria de la ley 19.880 en el procedimiento sancionatorio al citar textualmente una afirmación de ella donde reconoce el derecho de los ciudadanos de presentar alegaciones al tenor de lo dispuesto en el artículo 17 letra F de dicha ley, pero que de manera artificiosa y para negar la aplicación supletoria en este caso en particular, la superintendencia señaló que existe un tipo de alegaciones que serían los descargos y que para ellos hay una etapa procesal determinada. Pero de acuerdo con la compañía, dicha distinción no aparece en la ley 19.880.
Por su parte, y respecto de esta alegación del reclamante, la Superintendencia responde en los siguientes términos. En primer lugar, corresponde aclarar que esta Superintendencia no está negando la posibilidad de que los regulados realicen las presentaciones que estimen pertinentes, sino que mediante la resolución impugnada dejó en claro que toda presentación que por su naturaleza corresponda claramente a descargos y sea rotulada como un téngase presente para evitar que se aplique el plazo dispuesto por el legislador, corresponde calificarla como extemporánea. En este sentido, no aplica supletoriamente la Ley 19.880, toda vez que no se dan los presupuestos para aplicar dicha técnica. En la LOSMA no existe un vacío en cuanto a la oportunidad para formular descargos. Por el contrario, se reguló expresamente en el citado artículo 49 del dicho cuerpo normativo. En refuerzo de lo anterior, la Superintendencia cita a su turno los criterios que ha delineado la Contraloría General para la aplicación supletoria de la Ley 19.880, a saber, el criterio de la exclusión formal, el de la materia no regulada y el de la exclusión material, y según los cuales, en este caso en particular, justificaría la calificación de extemporáneo del téngase presente del 26 de noviembre de 2013. Así, en relación al criterio de exclusión formal, la Superintendencia afirma que existe un procedimiento especial que establece un plazo para los descargos, el artículo 49 de la LOSMA, plazo que se encontraba vencido el día 26 de noviembre de 2013. El criterio de la materia no regulada, por su parte, tampoco aplicaría porque en el procedimiento sancionatorio no habría un vacío legal, pues la LOSMA regula expresamente cada una de sus etapas y los plazos asociados al respecto. Finalmente, de acuerdo con el criterio de la exclusión material, no aplicaría la supletoriedad cuando se afecte, altere o desnaturalice el desarrollo del respectivo procedimiento especial. Letra C. Actuación de la Superintendencia fuera de sus competencias con menoscabo a las garantías dentro de un procedimiento sancionatorio. Bajo esta reclamación, CMM acusa a la Superintendencia de una interpretación que excede sus facultades y contraviene lo previsto en la Ley 19.880. Pero además, apunta a la inconsistencia en que incurre la Superintendencia al ejercer las facultades previstas en el artículo 61 de dicha ley para efectos de anular el ordinario 1033 que impidió tener por acompañado el expediente y publicar el téngase presente el 26 de noviembre de 2013 y, sin embargo, negar a Compañía Minera Maricunga ejercer el derecho contemplado en el artículo 17 letra F de la Ley 19.880 que permite formular alegaciones en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de la audiencia. Volviendo al tema de la interpretación, Compañía Minera Maricunga alega, en primer término, que la afirmación de la Superintendencia en orden a aceptar antecedentes que no presenten excusas o defensas a objeto de desvirtuar los cargos formulados es una facultad para discriminar sobre la naturaleza jurídica de los antecedentes aportados no contemplada en la LOSMA. En segundo término, el debido proceso dentro del procedimiento sancionador no se agota con el plazo para presentar descargos. Por lo tanto, la interpretación de la Superintendencia sería ilegal y desbordaría las facultades discrecionales de las que goza, por cuanto, afirma la compañía, no existe estipulación legal que faculte al órgano reclamado para proceder al rechazo anticipado de lo solicitado por esta parte, y que la discrecionalidad adoptada por la Superintendencia debe estar comprendida dentro del ámbito de aplicación que le permite la norma respectiva, sin que este espacio de elección le autorice restringir las garantías fundamentales de los regulados. En tercer lugar, la interpretación de la Superintendencia no se condeciría con lo dispuesto en el artículo 54 de la LOSMA, que dispone que una vez elevado por el instructor los antecedentes al superintendente, éste puede ordenar nuevas diligencias y corregir los vicios del procedimiento, fijando un plazo para tales efectos, dando audiencia al investigado. En este sentido, afirma la compañía, al sostener que la única oportunidad procesal para que el presunto infractor aporte antecedentes y formule alegaciones es la etapa de descargo, ipso facto, la Superintendencia se encuentra restringiendo lo previsto en el artículo 54 al impedir que puedan corregirse los vicios del procedimiento a solicitud de la parte interesada con posterioridad a dicho estado procesal. Por su parte, y respecto de las consideraciones hechas por la compañía sobre la actuación del ente fiscalizador fuera de su competencia, la Superintendencia no realiza defensa en los sendos informes evacuados ante este tribunal, al menos directamente, y que me corrija la abogada aquí presente si me equivoco en este punto. D.
inconsistencias procesales derivadas del ordinario UIPS número 15. Queda poco, señor presidente. Compañía Minera Maricunga afirma que, conforme a lo indicado en el informe de la Superintendencia, por medio del ordinario número 15, se dejó sin efecto el ordinario número 1033 en su totalidad y que, de esta forma, al tratarse de una derogación total del ordinario número 1033, la Superintendencia también habría anulado la providencia de la presentación efectuada por la compañía de fecha 26 de noviembre de 2013, en donde se dio respuesta a lo solicitado por el ordinario 872 de 5 de noviembre de 2013, y que de esta forma la Superintendencia habría resuelto a través del ordinario 15 de 2014 solo 2 de las 3 presentaciones, dejando fuera la respuesta recién citada, y que para la compañía resulta procesalmente importante que se reconozcan los antecedentes que oportunamente fueron presentados. En efecto, la parte petitoria de la presente reclamación, junto con solicitar al tribunal que ordene a la Superintendencia dictar una nueva resolución de reemplazo, pide que se resuelvan las inconsistencias procesales ocasionadas con motivo del ordinario UIPS número 15 de 2014. A lo anterior, la Superintendencia responde que la alegación no tiene ningún efecto práctico ni causa perjuicio alguno a la parte reclamante, porque el Superintendente del Medio Ambiente igualmente habría considerado dicha presentación en la resolución final del procedimiento sancionatorio, en su considerando número 51, dando así por cumplida la solicitud de información. Para ir terminando, el tribunal quisiera reproducir las peticiones concretas hechas por cada una de las partes. Compañía Minera Maricunga solicita dejar sin efecto el ordinario 15, ordenando a la Superintendencia 1, dictar en su reemplazo una resolución ajustada a derecho en la que se tengan presentes los fundamentos, aclaraciones, rectificaciones y alegaciones desarrolladas por Compañía Minera Maricunga en el escrito denominado en esta presentación como téngase presente el 26 de noviembre de 2013, con el fin que su contenido sea ponderado por dicha autoridad en la resolución final de la causa rol D-016-2013, conforme a los artículos 53 y 54 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Y 2. Resolver las inconsistencias procesales que se producen en el procedimiento administrativo rol D-16-2013 con motivo de haberse dejado sin efecto el ordinario número 1033 de 2013. La Superintendencia del Medio Ambiente, por su parte, solicita a este tribunal que se rechace la reclamación en todas sus partes, en virtud de las razones contenidas en el informe y porque las alegaciones deducidas por Compañía Minera Maricunga han sido finalmente recogidas por el Superintendente del Medio Ambiente en la dictación de resolución final del procedimiento administrativo sancionatorio contenida en la resolución exenta número 40 de enero de este año. Para cerrar, ilustre tribunal, solo resta informar que ninguna de las partes solicitó que se condene a la contraria en costas, ni hubo presentaciones de terceros en calidad de coadyuvantes o independientes ni amicus curiae. Muchas gracias. Gracias, señor relator. Puede comenzar su alegato el abogado de la parte reclamante. 30 minutos. Gracias, señor presidente. Tenemos una presentación para guiar el alegato. Con la venia de su señoría ilustre, alego en estos autos por mi representada, Compañía Minera Maricunga, también CMM o la compañía,
recurrente en estos autos sobre reclamos de ilegalidad deducidos en contra del ordinario UIPS 1033 de 2013 y el ordinario UIPS 15 de 2014, ambos pronunciados por la Superintendencia del Medio Ambiente con infracción de ley, fuera del ámbito de sus competencias y vulnerando el principio de contradictoriedad y las garantías mínimas de un proceso racional y justo, solicitando a su señoría ilustre declare las ilegalidades denunciadas para que en definitiva acoja en todas sus partes los recursos de reclamación interpuestos, dejando sin efecto los actos impugnados y ordenando a la superintendencia disponer la corrección de los vicios de procedimiento y la realización de las diligencias necesarias para enmendar las ilegalidades denunciadas por esta parte, dictar en reemplazo una resolución ajustada a derecho en que se tengan presentes los fundamentos, aclaraciones, rectificaciones y alegaciones que se contienen en el escrito de téngase presente del 26 de noviembre del 2013, con el fin de que su contenido sea ponderado adecuadamente por la superintendencia y lo que su señoría ilustre estime pertinente conforme a derecho. A lo largo del presente alegato abordaré los siguientes aspectos: los actos administrativos impugnados en autos, el contenido de las ilegalidades denunciadas y los perjuicios que afectan a esta parte. Como se aprecia en la lámina 1 de esta presentación, se muestra un diagrama de flujo con las actuaciones más relevantes del procedimiento administrativo sancionador ROL D16 de 2013. Este procedimiento se inicia el 6 de septiembre con la formulación de cargos en contra de CMM y se desarrolla hasta el 26 de noviembre de 2013, ocasión en que CMM realiza 3 presentaciones ante la superintendencia. Primero, da respuesta a una solicitud de antecedentes de la autoridad. Segundo, rectifica un plan de acción presentado. Y en tercer lugar, presenta y aporta alegaciones y rectificaciones a través de un escrito que denomina téngase presente. La reacción de la SMA frente a tales presentaciones se consigna en el ordinario UIPS 1033 de 2013, que es objeto del primer recurso de reclamación interpuesto el 7 de enero del 2014. Posteriormente, el 24 de diciembre, CMM solicita a la Superintendencia del Medio Ambiente que resuelva el escrito omitido, que se incorporen materialmente al expediente todas las presentaciones realizadas por esta parte y también que se publiquen todas las presentaciones en el portal SNIFA de la Superintendencia. Posteriormente, el 6 de enero del 2014, pero la Superintendencia dicta el ordinario UIPS 15 del 2014, ordinario que se notifica por carta certificada a esta parte, que ingresa a la oficina de correos recién el 17 de enero del 2014 y que deja sin efecto el ordinario UIPS 1033. Objeto entonces de la segunda reclamación. En cuanto a los actos administrativos impugnados en autos, son 2 actos administrativos. El primer acto administrativo es el ordinario UIPS 1033. Al respecto, en este ordinario, la superintendencia se pronuncia solo de 2 de las 3 presentaciones formuladas el 26 de noviembre. Provee el escrito que da respuesta al ordinario 872, que fue un requerimiento de antecedentes que realizó la superintendencia, disponiendo que tiene por ingresado tales antecedentes dentro de plazo. Y respecto del escrito téngase presente del 26 de noviembre del 2013, resuelve lo que está indicado en la lámina textualmente, y tiene por extemporánea la presentación de este escrito de descargo y asimismo ordena que se desglose, devuelva y retire el escrito del expediente administrativo ROL 16 del 2013. Finalmente, no se pronuncia respecto del tercero de los escritos presentados en esta oportunidad, que es el plan de acción enmendado. Atendido el tenor de rechazo arbitrario del escrito, téngase presente sin respaldo legal, CMM interpuso el primer recurso de reclamación ante este ilustre tribunal con fecha 7 de enero de 2014, encontrándose actualmente en tramitación bajo el rol R20 del 2014. La segunda resolución impugnada es el ordinario UIPS 15 del 2014. En este ordinario, la Superintendencia del Medio Ambiente dejó sin efecto
el anterior ordinario 1033 y se pronunció sobre algunos aspectos solicitados por esta parte con fecha 24 de diciembre de 2013, en relación con tener por enmendado el plan de acción en virtud del nuevo plan de acción presentado el 26 de noviembre, disponiendo su publicación en el portal SNIFA. En cuanto al téngase presente del 26 de noviembre, ordena su agregación material al expediente y su publicidad en el portal SNIFA. Sin perjuicio del cual, utiliza los mismos argumentos esgrimidos en el ordinario 1033 de 2013 para efectos de rechazar las alegaciones y antecedentes contenidos en dicha presentación por tener a juicio de la superintendencia una naturaleza de descargo. En definitiva, por medio de este ordinario 15, la superintendencia accede a la publicidad de las actuaciones presentadas por CMM, pero no accede a tener presente ni acepta las alegaciones aportadas por mi representada en el escrito téngase presente el 26 de noviembre del 2013, afectando sin fundamentación el derecho a esta parte consagrado en la ley 19.880 de presentar alegaciones y restringiendo las posibilidades de que el procedimiento sancionador finalice con una decisión que en virtud de la sana crítica pondere adecuada y fundadamente las consideraciones de hecho y de derecho correspondientes. De este modo, si bien la SMA ordenó la publicación y agregación material del escrito dentro del expediente administrativo, en las dos resoluciones recurridas, la superintendencia no subsana las alegaciones presentadas por esta parte, limitándose a declarar extemporáneo el escrito en ambas oportunidades. En virtud de lo anterior, esta parte se vio en la necesidad de presentar una nueva reclamación ante este ilustre tribunal con fecha 31 de enero del 2014, la que se encuentra acumulada en estos autos a la reclamación deducida el 7 de enero pasado. Con respecto a las ilegalidades denunciadas, en base a los hechos ocurridos durante el procedimiento administrativo sancionador, CMM ha denunciado una serie de ilegalidades, aspectos jurídicos respecto a los cuales la superintendencia no se ha pronunciado en sus dos informes que rolan en autos. El presente alegato se enfocará básicamente en tres argumentos. Primer argumento: falta de reconocimiento de aplicación directa del principio de contradictoriedad, derecho a defensa y procedimiento justo y racional, que son presupuestos básicos del procedimiento administrativo sancionador que no fueron considerados en las dos resoluciones impugnadas. Segundo argumento: desconocimiento de la aplicación supletoria prevista en la ley 19.880 y el derecho a presentar alegaciones en cualquier momento del procedimiento. Y tercer argumento: actuación de la superintendencia fuera de sus competencias al atribuirse, sin ningún sustento legal, que le ampare la potestad de limitar las presentaciones que puede realizar un regulado en el procedimiento administrativo sancionador. Con relación al primer argumento, falta de reconocimiento de la aplicación directa del principio de contradictoriedad y garantías básicas de un procedimiento justo y racional. Como se ha fundamentado en las dos reclamaciones interpuestas, el derecho a formular descargos debe ser considerado como una instancia mínima, base de una garantía procesal prevista por el legislador para el procedimiento administrativo sancionador que se sigue ante la Superintendencia del Medio Ambiente. Ello quiere decir que la instancia de descargo que se contempla en el artículo 49 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, también LOSMA, no es sino el establecimiento de una garantía procesal mínima para el regulado, sin existir una norma expresa que restrinja la naturaleza de las presentaciones que puede realizar el presunto infractor en la etapa de discusión y prueba. Por tanto, el hecho de negar cualquier tipo de presentación después de la instancia de descargos carece de respaldo legal y resulta en una restricción arbitraria de las posibilidades que tienen los regulados para defenderse en un procedimiento administrativo sancionador. Como se puede visualizar en esta lámina, que contiene el diagrama del procedimiento sancionador, en la situación particular que afecta a mi representada, las alegaciones se presentaron estando procesalmente aún en etapa de discusión y prueba, asimilable a la instrucción de procedimiento que establece la ley 19.880. Como se aprecia, las alegaciones se presentaron el 26 de noviembre, dentro de la etapa de discusión y prueba que está todo marcado con color verde, en tanto que la etapa de análisis y decisión se contempla
en la sección se ilustra en la sección que está marcada con color rojo y que se contempla en el artículo 53 y 54 de la LOSMA, que contempla la emisión del dictamen del fiscal instructor y la resolución final por parte del superintendente. Por tanto, y en la siguiente lámina también se ilustra lo mismo, entre la formulación de cargos y antes de la emisión del dictamen es posible aportar todos los antecedentes que se dispongan, porque es una etapa de discusión y prueba. Por lo tanto, si se hubieran considerado nuestras alegaciones, habrían podido ser ponderadas en la etapa posterior sin que ello hubiera afectado al procedimiento en sí mismo. En este contexto es importante destacar que el inciso segundo de la LOSMA faculta al superintendente para ordenar la realización de nuevas diligencias o la corrección de vicios de procedimiento. Esta redacción da cuenta de una razón de política pública que va más allá de la contingencia de la litis administrativa, que se relaciona con el rol que el legislador ha otorgado al superintendente dentro del procedimiento sancionador. En este orden de ideas resulta fundamental que el superintendente disponga de todos los antecedentes que le permitan arribar a una decisión motivada. De esta manera, el artículo 54, inciso segundo de la LOSMA le proporciona al superintendente las herramientas para que pueda requerir nueva información, dilucidar las confusiones en relación a la información existente en el expediente y corregir los vicios. No tiene la misma lógica que un litigio adversarial de naturaleza civil. En cuanto al segundo argumento se refiere a la aplicación de la Ley 19.880 en un procedimiento administrativo reglado, desconocimiento por parte de la superintendencia de la aplicación general de los principios que rigen al procedimiento administrativo, sancionador y de la aplicación supletoria prevista en la LOSMA, así como también en la Ley 19.880 y el derecho a presentar alegaciones en cualquier momento del procedimiento. En su segundo informe, la superintendencia indica que no corresponde aplicar la Ley 19.880 en este caso, pues el procedimiento administrativo sancionador sería un procedimiento reglado, utilizando el término procedimiento reglado como excusa. En dicho contexto, la Superintendencia del Medio Ambiente argumenta que la LOSMA otorga al regulado un plazo de 15 días para que formule en un solo acto sus descargos. Transcurrido dicho plazo, entonces, operaría una preclusión procesal de la etapa y que en base a la lectura que hace la superintendencia de la LOSMA no cabría al regulado realizar alegaciones en forma posterior a dicho término. Implica que el procedimiento sea arreglado en este sentido. Que un procedimiento o que la potestad de la autoridad sea arreglada implica que la actuación del órgano de la administración del Estado se encuentra sujeta a un marco normativo, de manera que la autoridad, en este caso, no queda en libertad para elegir el camino que más le conviene, sino aquel que se indica en la norma. Por consiguiente, la finalidad de establecer un procedimiento reglado en la normativa persigue limitar o restringir la discrecionalidad de la administración mediante una mayor precisión en la norma y no reducir las garantías mínimas previstas para los regulados. El procedimiento sancionador contemplado en la LOSMA es efectivamente reglado, pero en ciertos aspectos. No implica que todo esté absolutamente reglado. De esta forma, existen ciertas etapas determinadas por la ley y una secuencia lógica misma del procedimiento para asegurar un debido proceso. Y en esta lámina, en el segundo párrafo, se indican que son aquellas establecidas en el artículo 59, artículo 53 y artículo 54 de la LOSMA. Formulación de cargos con su respectiva etapa de descargo, la emisión de un dictamen por parte del fiscal instructor y finalmente la emisión por el superintendente de una resolución final. Por lo tanto, no es excluyente con la recepción y ponderación de alegaciones en una etapa posterior al plazo previsto para la presentación de los descargos. Por otra parte, también en el segundo informe, la superintendencia admite el derecho de los regulados a efectuar las presentaciones que estimen pertinentes, siempre que no tengan la naturaleza de descargos. Sin embargo, en este punto, la superintendencia incurre en una contradicción lógica,
pues admite la posibilidad de aplicar la regulación general, esto es, la Ley 19.1880, en todas aquellas alegaciones que presenten los regulados, salvo aquellas que tengan naturaleza de descargos. Esto da cuenta que el problema no recae en si el procedimiento es discrecional o reglado, sino redunda en la manera de aplicar la normativa en juego en la etapa posterior a los descargos. Desde nuestra perspectiva, dado que la regulación especial del procedimiento sancionatorio de la LOSMA no estipula expresamente una negativa a efectuar presentaciones de ningún tipo, deben resultar admisibles las alegaciones efectuadas por mi parte en el téngase presente del 26 de noviembre de 2013. En dicho contexto, tales antecedentes se deben considerar con miras a preservar el principio de legalidad y debida fundamentación de los actos de la Administración. En suma, estamos frente a un procedimiento especial en el que no se han regulado las alegaciones efectuadas con posterioridad a la etapa de descargos, de modo que la interpretación y aplicación de las normas generales que ha realizado la SMA no tiene sustento legal. Adicionalmente, como ya se ha señalado, los argumentos utilizados por la Superintendencia no tienen coherencia con la medida adoptada respecto al escrito téngase presente, presentada por CMM, al intentar limitar sin fundamento legal que lo ampare las oportunidades que el ordenamiento jurídico provee a los regulados para defenderse en el procedimiento administrativo. Finalmente, como reconoce la Superintendencia en sus actuaciones y en el segundo informe de autos, la aplicación supletoria de las reglas de la Ley 19.880 debe hacerse de un modo que ella sea conciliable con las peculiaridades del respectivo procedimiento especial. En el caso de autos, la aplicación supletoria de la Ley 19.880 es plenamente conciliable y no obsta a la adecuada realización de las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las finalidades específicas de la ley. Por el contrario, esta aplicación contribuye a dar cumplimiento a las finalidades de la ley. En cuanto al tercer argumento, que es la actuación de la SMA fuera de sus competencias al atribuirse la potestad de discriminar entre una u otra alegación según su naturaleza. La SMA declaró la inadmisibilidad de la presentación en función de que solo un cierto tipo de alegaciones puede ser admitidas dentro del procedimiento administrativo sancionador especial. Lo anterior no solo contraviene de manera flagrante el principio de inexcusabilidad, tras pretender desatender el fondo del asunto en base a criterios sin sustento legal, sino que también constituye una actuación ilegal en sí misma, que finalmente resulta en una falta de motivación y fundamento en el actuar de la SMA. Ello es así, pues los órganos de la Administración del Estado deben actuar en el marco de sus competencias y bajo las atribuciones que le otorga la ley. No existe norma expresa que le permita a la SMA interpretar cuando una alegación es de descargo y cuando no lo es. La normativa especial no prohíbe realizar nuevas presentaciones con posterioridad a la etapa de descargo, menos aún faculta a la SMA para discriminar entre una alegación u otra. Finalmente, tampoco establece un mecanismo de admisibilidad frente a las alegaciones aportadas por los regulados. En cuanto a los perjuicios causados a esta parte, se sostiene por la SMA en su segundo informe de autos que no existe ningún perjuicio ocasionado a esta parte en razón de los presuntos errores que se habrían subsanado en la resolución final dictada por el superintendente en el procedimiento sancionatorio. Lo anterior no es efectivo. Existe un perjuicio a esta parte porque las actuaciones de la SMA han determinado que no se hayan considerado ni ponderado debidamente dentro del procedimiento administrativo las alegaciones efectuadas en el escrito téngase presente el 26 de noviembre del 2013. En este sentido, se debe tener a la vista que de conformidad al artículo 54 de la LOSMA, una vez emitido el dictamen por parte del fiscal instructor, al superintendente le corresponde subsanar los vicios del procedimiento, fijando un plazo para tales efectos con audiencia del investigado, de manera que la autoridad pueda tener a su alcance todos los antecedentes que le permitan evaluar y ponderar debidamente los hechos, las alegaciones del regulado, las investigaciones de sus funcionarios, todo lo cual le permitirá motivar debidamente su decisión final. En la página 40, considerando 158 de la resolución final, resolución número 40 de 2014, dictada por el Superintendente del Medio Ambiente, se dispone lo siguiente, y cito textual, comillas,
el titular no ha controvertido la tipificación de la infracción y la calificación de las mismas en sus descargos. Cierre comillas. Lo citado no es correcto y constituye un perjuicio directo a esta parte como consecuencia o efecto de no considerar las alegaciones efectuadas en el escrito de téngase presente. A modo de conclusión, las principales ilegalidades que se reclaman en autos son, primero, la vulneración al principio de contradictoriedad y a un procedimiento justo y racional. El órgano recurrido ha vulnerado las garantías básicas de todo procedimiento administrativo, esencialmente el principio de contradictoriedad, al declarar la inadmisibilidad de la solicitud de téngase presente del 26 de noviembre de esta parte. La vulneración del derecho de todo regulado a presentar alegaciones durante el procedimiento administrativo. Se han infringido los artículos 10 y 17 letra F de la Ley 19.880 al rechazarse de plano y sin fundamento el escrito de téngase presente presentado por esta parte el 26 de noviembre. Y también, finalmente, la actuación fuera de sus competencias, a través del ordinario número 15 del 2014, arbitrariamente y sin contar con una motivación explicitada en el acto en cuestión y sin un sustento jurídico de base, la superintendencia ha actuado fuera del marco legal, infringiendo así el principio de legalidad y juridicidad. Por tanto, en virtud del expuesto de las normas constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, ruego a su señoría ilustre se sirva declarar las ilegalidades denunciadas, acoger en todas sus partes los recursos de reclamación interpuestos, dejar sin efecto los actos impugnados y ordenar a la Superintendencia del Medio Ambiente disponer la corrección de los vicios del procedimiento y la realización de las diligencias necesarias para enmendar las ilegalidades denunciadas por esta parte. Dictar en reemplazo una resolución ajustada de derecho a que se tengan presente los fundamentos, aclaraciones, rectificaciones y alegaciones desarrolladas en el escrito presentado por esta parte con fecha 26 de noviembre del 2003, con el fin de que su contenido sea ponderado adecuadamente por la superintendencia y lo que su señoría ilustre estime pertinente conforme a derecho. Muchas gracias. Gracias, abogada. Puede comenzar su alegato la abogada de la parte reclamada. Muchas gracias. Con la venia de su señoría ilustre, vengo a deducir alegato por mi representada, la Superintendencia de Medio Ambiente, en autos sobre reclamos de ilegalidad deducidos en contra del ordinario UIPS número 1033, que tiene fecha 4 de diciembre, y en contra del ordinario UIPS número 15, que tiene fecha 6 de diciembre, ambos de esta superintendencia, individualizados bajo el rol R20 2014 y R30 2014 respectivamente, solicitando a su señoría ilustre que rechace en definitiva los reclamos en todas sus partes, habida consideración de las razones que paso a expresar. En relación al reclamo de ilegalidad interpuesto o individualizado bajo el rol R20, este reclamo fue interpuesto con fecha 8 de enero de 2014. Se dirige contra el ordinario de la Unidad de Instrucción del Procedimiento Sancionatorio número 1033, que tiene fecha 4 de diciembre. Y por medio de este reclamo se solicita, la parte reclamante solicita anular el ordinario 1033, toda vez que por medio de este ordinario la superintendencia ordenó desglosar y retirar una de las presentaciones aportadas por Compañía Minera Maricunga y dejó sin proveer otro de los escritos que presentó. Al respecto, puedo señalar que lo solicitado en el reclamo ya ha sido concedido por esta superintendencia. El error que aquí se cometió, que fue no pronunciarse respecto a uno de los escritos y ordenar el retiro de otro escrito del expediente, ya fue subsanado por esta superintendencia por medio de la dictación del ordinario número 15, de fecha 6 de enero de 2014, ordinario que ordena incorporar al expediente el escrito desglosado y ordinario que tiene por presentado el escrito que en su momento no se pronunció la superintendencia al respecto. Por lo tanto,
su señoría ilustre, no voy a extenderme más en lo relativo a este reclamo, ya que lo solicitado ya ha sido concedido por esta superintendencia. En relación al reclamo rol R30, este es un reclamo de ilegalidad que se dirige en contra del ordinario número 15, ordinario que habría subsanado los errores del ordinario 1033, y es un reclamo que señala o alega que la superintendencia habría cometido algunas ilegalidades con la dictación de este ordinario de la unidad de instrucción del procedimiento número 15. En primer lugar, alega que con la dictación de este ordinario se produce una inconsistencia procesal, toda vez que ordena que se deje sin efecto el ordinario número 1033, y por tanto, si es que efectivamente esto se llega a producir, entonces no se estaría proveyendo uno de los escritos presentados por Compañía Minera Maricunga. Al efecto puedo señalar que por las mismas razones anteriores este reclamo o este argumento de Compañía Minera Maricunga no tiene ningún efecto práctico, ya que esto, y en realidad carece de toda relevancia, ya que esto fue considerado en la resolución sancionatoria final del procedimiento administrativo, que es la resolución exenta número 40, que tiene fecha 29 de enero. En relación a la segunda ilegalidad que alega Compañía Minera Maricunga, señalan que con la dictación de este ordinario la superintendencia estaría infringiendo los principios de contradictoriedad y de juridicidad del procedimiento administrativo. Al efecto, la superintendencia estaría infringiendo los principios por haber declarado la extemporaneidad de una de las presentaciones. Al efecto, puedo señalar que efectivamente la superintendencia declaró como extemporáneo uno de los escritos que presentó la compañía con fecha 26 de noviembre. Este escrito se titula Téngase presente, pero en realidad se trata de un escrito de descargos, como asimismo lo ha reconocido mi contraparte. Al ser un escrito de descargos, en cuanto al fondo, en cuanto a su contenido, entonces debe recibir la tramitación que la ley especialmente ha establecido al efecto, y por lo tanto someterse al plazo que la ley orgánica de la superintendencia ha dispuesto para ello, específicamente en el artículo 49, plazo que es de 15 días desde la formulación de cargos, y plazo que también es posible ampliar 5 días más a solicitud del interesado, como ocurrió en autos. Atendida la naturaleza del escrito que se declaró como extemporáneo, entonces es posible señalar que no hay ilegalidad alguna al haberlo declarado extemporáneo, toda vez que recibió, que esta superintendencia le dio la tramitación que corresponde conforme a la ley. Existe un plazo legal especial para presentar los descargos. Como lo señalé, esto lo dispone así la misma ley de la superintendencia en su artículo 49. En el presente caso, el plazo de 15 días venció, según las reglas de notificación, el plazo venció el día 14 de octubre, plazo que es bastante anterior al día 26 de noviembre, en que efectivamente se presentó este escrito de formulación de descargos, y fecha en la que puedo señalar que Compañía Minera Maricunga presentó efectivamente sus descargos. Por lo tanto, en ningún caso esta fecha le fue pasada por alto, ni mucho menos. Compañía Minera Maricunga estuvo en conocimiento que se encontraba en la instancia procesal respectiva para presentar sus descargos. Haber declarado la extemporalidad de este escrito
no es en ningún caso ilegal. No corresponde a una actuar ilegal de la superintendencia. Muy por el contrario, su señoría ilustre, si es que la superintendencia no lo hubiera declarado así, estaría cometiendo ilegalidad en relación a un actuar arbitrario respecto a los demás regulados, ya que le estaría dando un trato preferente a Compañía Minera Maricunga, permitiéndole presentar escritos en cualquier etapa del procedimiento, cuando en realidad los demás regulados, y en realidad todos los regulados, deben someterse a los plazos especialmente dispuestos para ellos, por medio de la ley. Compañía Minera Maricunga señala también que la superintendencia habría tenido un actuar ilegal por no haber aplicado de manera supletoria la ley 19.880. Puedo señalar que efectivamente la superintendencia no permitió la aplicación supletoria de la ley 19.880, ya que, como lo dispone el mismo artículo primero de la ley que señaló, de partida a esta ley tiene una aplicación que es supletoria, es decir, solo se va a aplicar la ley en caso de que no esté regulado el procedimiento de manera especial, caso que no, o sea, circunstancia que no se da en el presente caso, ya que esto sí está regulado de manera especial por medio de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente en su capítulo segundo, que regula el procedimiento administrativo frente a la superintendencia. También la historia de la ley es clara y la intención del legislador es fácilmente dilucidable cuando ha señalado que la aplicación de la ley 19.880 solo corresponde de manera supletoria, es decir, cuando existe un vacío legal. Una vez más, esto no se da en la especie. La jurisprudencia también lo ha reconocido así ampliamente, jurisprudencia administrativa y judicial. La excelentísima Corte Suprema señaló en el rol 1652 del año 2010, a propósito de una solicitud de constitución de derechos de agua subterránea en procedimiento de bienes nacionales, señaló que no procede la aplicación supletoria de la ley 19.880, toda vez que esto está regulado por ley especial. La Contraloría General de la República también nos ilustra al respecto y ha entregado algunos criterios que nos permiten determinar cuándo corresponde la aplicación supletoria de la ley. Así, por ejemplo, señala el criterio de exclusión formal. Este es un criterio que se refiere a una intervención mínima de la ley 19.880. Mínima, es decir, se va a aplicar esta ley solo cuando no esté regulada la materia en ninguna otra norma legal. La Contraloría también entrega un criterio de materia no regulada, que se refiere a que la ley 19.880 solo se va a aplicar cuando exista un vacío legal, cosa que no se da en autos, ya que no existe vacío legal al respecto. La Ley Orgánica de la Superintendencia de Medio Ambiente regula el procedimiento administrativo y regula los plazos específicamente para presentar los descargos. Por último, la Contraloría General de la República también señala que la aplicación supletoria de la Ley 19.880 debe obedecer a un criterio de exclusión material. Es decir, no se va a aplicar de manera supletoria la Ley de base de procedimiento administrativo cuando esto conlleve o signifique una desnaturalización del procedimiento. Y esto se daría en la especie, efectivamente, si es que la superintendencia hubiera accedido a aplicar de manera supletoria la ley 19.880, estaría desnaturalizando el procedimiento administrativo que se lleva frente a ella, toda vez que estaría permitiendo la presentación de escritos en cualquier momento. Incluso podríamos llegar al ilógico de pensar que los regulados podrían presentar sus descargos hasta una etapa final del procedimiento administrativo sancionador. Señora abogada, usted tiene y ha señalado
algún número de dictamen para fundamentar esa cita o esa referencia a dictamen de la Contraloría o jurisprudencia de la Contraloría? Lo tengo, no lo he mencionado acá, pero lo tengo. Ya, gracias. Después lo acompañan, por favor. Ah, sí, se acompaña en la minuta. En realidad, como conclusión, no me queda más que señalar que en relación al rol R20 de 2014, este carece de todo objeto, ya que lo solicitado en él, en el reclamo, ya ha sido concedido por esta superintendencia. En relación al reclamo rol R30, en lo respectivo a las incongruencias procesales que se habrían dado por medio de la dictación del ordinario WIPS de la Unidad de Instrucción de Procedimiento número 15, también es posible señalar que esto carece de toda relevancia práctica, ya que también esta superintendencia ha concedido lo que la compañía solicita a través de la dictación de la resolución exenta número 40. Y en relación a los errores que se en relación a los errores que se cometieron, puedo señalar también que estos fueron corregidos por la superintendencia, por lo tanto no cabe hacer, por lo tanto me gustaría como recordar el principio de la conservación del acto administrativo. Es un principio que ilustra que si bien para el legislador no es indiferente la ilegalidad de un acto administrativo, es necesario que para invalidarlo el vicio cumpla con ciertos requisitos que no se dan en la especie. Me refiero al requisito de trascendencia, es decir, que el vicio afecte en lo esencial el acto, y me refiero también al principio de perjuicio. Es decir, que el que alega esto le causa un perjuicio. Una vez más, puedo señalar que lo solicitado por mi contraparte ya ha sido concedido por esta superintendencia. Los escritos que presentó con fecha 26 de noviembre, sean o no extemporáneos, fueron considerados por esta superintendencia en la resolución que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio. Resolución exenta número 40, de fecha 29 de enero. No me queda más, su señoría ilustre, que solicitar que rechace los correspondientes reclamos de ilegalidad deducidos en autos, había consideración que en realidad lo solicitado ya ha sido concedido. Por último, me gustaría señalar que si bien que en el caso de que Compañía Minera Maricunga no quede satisfecha con los resultados o lo otorgado por medio de la resolución que resuelve el procedimiento administrativo sancionatorio, entonces lo que correspondería sería recurrir en contra de esta resolución, que es la resolución exenta número 40, y no recurrir o atacar el ordinario número 15 o 1033. Muchas gracias, su señoría. Gracias, abogada. Se pone a término la audiencia. Muchas gracias. Presentaremos la minuta de alegato. Gracias. Me voy a dejar pero el presidente quiere que le dé el número del dictamen. Ah, ya, porque está... Ya. No, es el mismo. Ya, muchas gracias. Gracias.